que empiece, entonces voy a empezar. Ok, pues sí, primero, ante todo, sí, de hecho, tenemos que agradecer realmente mucho a los y las los traductores que nos están acompañando, porque lo que estaba diciendo esta mañana, el ejercicio de traducción simultánea es algo específico y muy complicado. Je voudrais remercier les traducteurs qui sont là avec nous aujourd'hui parce que c'est très compliqué comme exercice la traduction simultanée. Donc merci à eux. Voilà. Bueno, ante todo, pues obviamente, y voy a reiterar un poco lo que dije. Tengo que hablar más despacio, se me olvida. Bueno, vamos a trabajar juntos. Bueno, yo repito. Pues me gustaría, ante todo, expresar J'aimerais avant tout exprimer el gusto, lo que yo comenté en los agradecimientos, el gusto y la satisfacción le plaisir et la satisfaction d'être ici de los organizadores et des organisateurs del evento en ver realizarse en Sonora el primer foro mundial sobre agrociudades y cambio climático. pour avoir pu ici organiser ce premier forum sur les agrovilles ici au Sonora et le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique. Este evento de primera importancia, cet événement de première importance, constituye un espacio de reflexión, constitue un espace de réflexion, de intercambio de experiencias, d'échange d'expériences, de coaprendizaje, de coapprentissage y divulgación sobre temas et de la divulgation sur des thèmes que afectan el bienestar qui affectent le bien-être y la calidad de vida del ciudadano. Et le bien-être et la santé, la qualité de vie des citoyens. Intercambio interdisciplinario y transdisciplinario. Échange disciplinaire et transdisciplinaire. Interdisciplinaire. Et transdisciplinaire. De prácticas y de conocimientos. De pratiques et de connaissances. Entre la comunidad científica. Entre la communauté scientifique. Y como lo resaltó la directora, la doctora vicerrectora de la Unison, y comme l'a remarqué la vice-rectrice de l'université, la sociedad civil, la société civile, el sector campesino, le secteur paysan. Y me dio mucho gusto esta mañana que estuvieran presentes asociaciones. J'étais très heureuse de voir que ce matin les associations paysannes ont été présentes avec nous au petit déjeuner. El sector empresarial también. Le secteur des entreprises également. Ganadero. Le secteur de l'élevage. Los pueblos originarios. Les autochtones. Porque es diferente la terminología si estamos en África o si estamos en el continente americano. La terminología es diferente selon le continent, selon où on se trouve. Y las instituciones políticas. Mais également les institutions politiques. Este foro pretende actuar. Ce forum pretende actuar en el presente y en el futuro. Dans le présent, dans l'avenir. Generando políticas públicas. En générant des politiques públicas. Concretas. Coherentes. Eficientes y duraderas. Et durables. Pero para ello, cela, es imprescindible el diálogo il est important de dialoguer en la comunidad entera dans toute la communauté para implementar propuestas y estrategias pertinentes pour mettre en place des propositions pertinentes et des stratégies para el desarrollo y la mejora de las agrociudades, pour le développement des agrovilles et l'amélioration également des agrovilles. Y, por supuesto, contra el impacto del cambio climático. Contre les impacts du changement climatique. El foro Agrociudades y Cambio Climático Presente y Futuro será la voz de Sonora, la voix du Sonora, de las regiones del norte de México, des régions du nord du Mexique, de la región Limousin, de la région Limousin, del Congo-Brazzaville, du Congo-Brazzaville, y de todos los que aquí presentes de tous ceux qui sont ici présents se preocupan por la naturaleza, se préoccupent pour la nature, la tierra madre la terre mère y el vivir cotidiano de la población. Et la vie quotidienne des citoyens, des habitants. Es posible construir una sociedad equitativa. Il est possible de construire une société équitable. Es posible cambiar las mentalidades. Por cierto,
No bastan la voluntad y los buenos sentimientos. La volonté ne suffit pas ni les bons sentiments. Todos tenemos que aprender que solo la unión nos permitirá avanzar Nous devons apprendre que seule l'union nous permettra d'avancer y cumplir con nuestros propósitos. et donc réussir à atteindre nos objectifs. Este foro nos ofrece la oportunidad de ser actores verdaderos de nuestro destino, Ce forum nous donne l'opportunité d'être les acteurs de notre destin, del de nuestros hijos de celui de nos enfants y de las generaciones futuras. et des générations futures. Ya no se trata de estar conscientes de lo que afecta al ser humano, Il ne suffit plus d'être conscient de ce qui affecte l'être humain, sino de enfrentar los problemas planteados y actuar. mais bien d'affronter les problèmes qui se présentent et de jouer un rôle, Y de agir. d'agir. Meta ambiciosa, por cierto, ¿eh? C'est un objectif très ambitieux, c'est vrai, mais Tal vez. peut-être Reto humanista, un défi humaniste. sí, Oui, pero ya no podemos permanecer pasivos. on ne peut plus être passif. El foro permitirá visibilizar situaciones complejas, Le forum permettra de visualiser de rendre visible, de rendre visibles des situations concrètes, complexes, complexes et complexes, e intentará aportar, entre comillas, pongo soluciones. et essaiera d'apporter des solutions, entre guillemets, Digo soluciones entre comillas porque tampoco tenemos que ser tan parce pretenciosos qu'on ne peut pas être aussi prétentieux que cela, como lo decía a unos jóvenes que me estaban entrevistando. comme je le disais à quelques jeunes qui m'ont interviewé juste avant. De lo local se ampliará a lo global De la partie du niveau local, on passera au niveau global, para luchar contra la injusticia y la inestabilidad. pour lutter contre l'injustice et l'instabilité, Y repito, a favor de una sociedad más equitativa. dans le but d'avoir une société plus équitable. Yo voy a retomar el comentario de el francés que tiene como misión la de organizar en Je Francia. reprends le commentaire d'un Français qui a pour Du but, Français. du Français qui a pour but de que tiene como meta la de organizar qui a pour but d'organiser la cumbre mundial sobre le el sommet clima mondial sur le climat en París à en Paris en diciembre. décembre prochain. François Hulot, François Hulot, organizador de la COP21, organisateur de la COP 21, que dice, dit lo voy a decir en francés primero, luego lo je vais en français traduzco. tout d'abord et ensuite je traduirai en espagnol. Sí, se ahorra la traducción. Bon, d'accord. En francés, au-delà de toutes les différences entre les peuples, c'est une occasion inespérée de redonner du sens au progrès. O sea que, más allá de todas las diferencias entre los pueblos, este foro, retomando el comentario de François Hulot, este foro es para nosotros una ocasión, una oportunidad inesperada de dar de nuevo sentido al progreso. Es decir, que no pretendemos, por supuesto, On n'a pas la prétention ici, y retomo también una cita de François Hulot, une citation de François Hulot, garantizar el porvenir de la humanidad. de garantir l'avenir de l'humanité. Pero este foro constituye un primer paso, Mais ce forum constitue un premier pas, un inmenso compromiso un immense engagement por parte de cada uno de nosotros de la part de chacun hacia cada ser que nos acompaña envers chaque être qui nous accompagne y de la tierra que nos nutre. et de la terre qui nous nourrit. Entonces voy a ser más práctica ahora, más pragmática, para Je explicarles vais être cómo, plus pratique maintenant, plus pragmatique pour vous expliquer comment cómo va a desarrollarse este foro y qué es lo que pretendemos también a partir de... on va développer ce forum et comment on va travailler Sí, cómo vamos a trabajar todos juntos. tous ensemble. Ok, esta tarde ya tenemos, o sea que tenemos a lo largo de estos 3 días 6 mesas temáticas. Tout au long de ces 3 journées, nous avons 6 tables thématiques, 6 ateliers. 6 ateliers thématiques. Bueno, los que tienen programa ya lo saben, pero para Ceux los qui que ont le no... programme le savent déjà, mais ceux qui Ajá. n'ont pas, O sea, esta tarde ya empieza a las 6 una mesa temática sobre salud y medio ambiente. cet après-midi, nous commencerons avec un atelier sur la santé et l'environnement. Y más adelante, mañana, bueno, Demain, no sé si es mañana, en todo caso ya les digo cuáles son las mesas temáticas, porque de hecho no je vais plutôt recuerdo. vous dire plutôt quels sont les ateliers parce que je ne sais plus si c'est demain O après-demain. ou après-demain. Donc, Territorio, medio ambiente, le territoire environnement, ajá, agua y medio ambiente, esta sí es mañana, agua y medio ambiente. l'eau et l'environnement. Ok.
Agrociudades y nuevas fuentes de energía, les agrovilles et nouvelles sources d'énergie, agriculturas rural y urbana, l'agriculture rurale et urbaine, sistema ecoeducativo y cambio le climático. système éco-éducatif et Changement climatique. changement climatique. Entonces, en cada mesa, si se fijan en el programa, hay un moderador y abajo del... Alors, dans chaque atelier, vous allez voir, il y a un modérateur. Habrá un redactor. El redactor será un estudiante de la Unison Et également un étudiant qui sera là pour rédiger, prendre des notes. De la Unison o de l'ITH, del CIAD y del ITSON. Et de l'ITSON également. Estos estudiantes de máster y de doctorado Ce sont des étudiants de master et de doctorat apoyarán al moderador y apoyarán le modérateur, mais également pero también al representante de cada mesa, o sea que en cada mesa temática los participantes, los ponentes, chaque atelier, chaque participant, chaque conférencier, pues seleccionarán, elegirán, optarán por un representante. Choisiront un représentant. Y a raíz de cuando se finaliza o se acaba en la mesa temática, redactarán el redactor, el moderador y el representante de la mesa. Tous les trois, en fait, ils se mettront d'accord pour rédiger ensemble, le modérateur, le conférencier et l'étudiant qui prendra les notes. Un pequeño informe. Un petit rapport. Y al final de estos 3 días, el día 28, à la fin de ces 3 journées, le 28, se llevará a cabo, se redactará un informe final. On rédigera un rapport final. Y sumamente importante este informe final. Et ce rapport final sera très très important. No solamente porque aquí están presentes mis colegas de Congo-Brazzaville que van a llevar a Congo-Brazzaville el informe final. Non seulement parce que mes collègues qui sont ici présents du Congo-Brazzaville vont emporter avec eux le rapport final, sino que obviamente va a ser muy importante para Sonora y las demás regiones involucradas. Ce sera aussi important pour évidemment le Sonora, mais également toutes les régions qui sont engagées dans ce projet. Y por supuesto Francia y la región mía. Et bien sûr la France et ma région. Y Francia porque, como saben bien, ya tenemos en diciembre la cumbre mundial y pretendemos... Y la France, parce que vous savez très bien qu'au mois de décembre, nous aurons un congrès mondial sur l'environnement. Sur le sommet mondial, y que pretendemos justamente, pues, mediante el apoyo de varias instituciones, presentar presentar los resultados de este foro a la cumbre mundial. Ese es obviamente el objetivo principal y vamos a ver porque eso va a ser un reto absolutamente así es, considerable para nosotros. Y para acabar, esta mañana escuché el término, yo creo que fue Michel que utilizó esta expresión, segregación social, y me parece muy adecuada esta expresión. Segregación social. Tenemos que efectivamente luchar en contra de la segregación social. Y mi mayor deseo en cuanto a este foro es justamente la construcción alternativas de desarrollo y de prevención ante las crisis y los desequilibrios que nos afectan, nuevos paradigmas científicos, humanos, que incidan en particular la vida de las poblaciones más vulnerables. La Red ALEC tiene como lema territorios, poblaciones vulnerables y políticas públicas. Y obviamente en relación con el medio ambiente. Simplemente quisiera añadir algo porque se me iba a olvidar y me parece esencial porque es la cosa, el punto que realmente fue el punto de partida de nuestro proyecto.
es el diálogo con el público. C'est le dialogue avec le public. Aquí somos académicos. Ici, nous sommes des professeurs. Durante las sesiones habrá presentaciones por parte de... Durant toutes ces sessions, il y aura des dialogues. Ajá. Presentación, diálogos entre los, o sea, presentaciones por parte de los conferencistas de la part des conférenciers, que simplemente serán pistas de trabajo. Pero estamos esperando a que reaccione el público, que pregunte, des réactions du public, on attend des questions du public. Que exprese sus problemas, Que le public exprime ses problèmes. Que indique sus dudas, sus sus dificultades cotidianas. Leurs difficultés quotidiennes. No pretendemos, por supuesto, tener la solución milagro, ¿eh? Bien sûr qu'on ne pense pas avoir une solution miracle, mais pero es fundamental este diálogo. Es fundamental d'avoir ce dialogue. O sea que no vamos a platicar únicamente entre científicos, y lo estoy repitiendo para los jóvenes que me entrevistaron. Este foro está abierto al público, es gratuito y abierto al público. On va parler uniquement entre scientifiques. L'objectif, c'est qu'on puisse divulguer un peu la parole et que les gens de l'extérieur puissent venir ici assister, car c'est ouvert à tout le monde en fait. Et tout le monde doit participer a ces 3 journées. No es un foro entre científicos, y lo digo y lo repito porque solemos utilizar muchas veces nosotros los académicos un lenguaje del que pues complicado y no nos entienden. En général, les scientifiques, on nous attribue, enfin on met une étiquette comme quoi on utilise toujours du vocabulaire très compliqué. Mais ici, en fait, on voudrait justement casser cette image et parler très simplement, en fait. Sí. Lo importante es que haya convivialidad, que haya intercambio y que no vacilen la gente que de pronto dice, bueno, estamos frente a científicos, ellos saben. No. On veut que ce soit convivial, on veut que les gens participent et qu'on ne colle pas toujours l'étiquette que nous, les scientifiques, on sait, et puis c'est tout. Voilà. Entonces, para concluir, quisiera decir que vamos a tener mucho trabajo durante estos 3 días. Génial, je veux dire donc on va avoir beaucoup de travail pendant ces 3 journées. Pero un trabajo muy provechoso. Ya de lo que escuché esta mañana vamos a tener realmente algo muy bonito que va a salir, a salir de este foro. Tenemos también mucha responsabilidad. On a aussi beaucoup de responsabilités. Y yo creo que fue Manuel o fue la vicedirectora que habló, o no sé, esta mañana, habló de consenso. Siempre es complicado obtener un consenso. Pero sí vamos a intentar. Sí. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar en la universidad de la cual me formó como sociólogo. De l'université où je me suis formé comme sociologue. Y que de alguna manera regresar y charlar estos temas con muchos de los universitarios de la Universidad de Sonora. Revenir à cette université pour discuter avec des universitaires. Del Tecnológico de Hermosillo. Le Technologique. De alguna manera plantea la posibilidad de pensar juntos. D'une certaine façon, ça nous permet de penser ensemble. ¿Qué podemos destacar y esperar de este foro de agrocidades y cambio climático como primer foro mundial? Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de ce forum au niveau mondial? Ya me lo decía la doctora Dominique. Dominique me disait déjà. Me parece que este será 3 días de intenso diálogo. Il me semble que ces 3 journées vont être d'un dialogue intense. Donde los dominios de las disciplinas de unos y otros tendrá que darse en un encuentro de igualdad. Où toutes les connaissances qui vont être partagées doivent être sur un plan d'égalité. Donde procuramos que el centro de la acción sea la integración del conocimiento. Où on essaiera en fait d'intégrer la connaissance. Y que desalojemos ya las viejas prácticas de una buena vez. Et qu'on se débarrasse des vieilles pratiques une bonne fois pour toutes. De las disciplinas fragmentarias. Des disciplines fragmentées, de la discipline fragmentée. Que realmente nos han metido en un problema. Qui nous ont mis dans beaucoup de problèmes. Real de podernos comunicar
entre nosotros. de communication entre nous. Las expectativas desde la Universidad Autónoma de Sinaloa Alors, l'expectative depuis l'Université du Sinaloa, concretamente es procurar c'est procurer, que la participación de la sociedad civil que la participation de la société civile tome la palabra, prenne la parole tenga voz, et une voix propre para plantear junto con los personajes que se encuentran aquí de Francia, del Congo y de diferentes estados de la República, pour proposer à toutes les personnes qui sont ici présentes du Congo, de France, para la gobernanza que viene. pour les gouvernements qui viennent, qui sont ¿Cuál à es, venir. ¿Cuál es la política pública que necesitamos en esta materia? Quelle est la politique publique dont on a besoin pour résoudre ce type de problème? Eso es lo que espera la Universidad Autónoma de Sinaloa. C'est Muchas l'espoir gracias. de l'Université du Sinaloa.